Muy buenos días a todas, a todos. Bueno, hoy vamos a charlar del manejo prehospitalario del accidente cerebrovascular. Esta es una charla que la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Donde vamos a hablar primero del manejo prehospitalario y después del manejo intrahospitalario, pero que lo vamos a integrar en un concepto que es el código de accidente cerebrovascular, que lo vamos a repetir en esta charla y por supuesto, en la charla de manejo intrahospitalario. Así que comenzamos y la mejor forma de comenzar es entrando al domicilio del paciente. Así que fíjense, fíjense este caso. ¿Y mamá? ¿Qué preparaste para cenar? Rodrigo, que te estoy mirando. Ay, solo un poquito, ¿qué te hace? Siempre el mismo vos, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá, qué te pasa? Mamá, mamá, decime algo. ¿Qué te pasa, mamá? Tranquila, tranquila, mamá. ¿Hola, emergencia? Sí, es mi madre, no sé qué le pasa. No puede hablar, tiene la boca torcida. No mueve el brazo, no sé qué tiene. Estábamos tranquilos en la cocina, no sé qué le pasó. Mamá, tranquila. Vengan rápido. Bien, como ustedes vieron, la paciente del caso estaba preparando la comida con su hijo y súbitamente comenzó con el foco neurológico, ¿sí? Y ese es uno de los aspectos distintivos del accidente cerebrovascular, ¿sí? Estamos ante un foco neurológico de inicio súbito. Em, Vieron que los norteamericanos usan el término stroke, ¿sí? Que también lo usamos por ejemplo, para cuando te golpea un rayo, ¿sí? Así es súbito, es el accidente cerebrovascular. Esta es una paciente que estaba cocinando y que perdió una capacidad, ¿sí? Los signos y síntomas habitualmente son súbitos y decimos que son en negativo porque mayormente pierden una capacidad los pacientes, es decir, movía y ahora no mueve, hablaba y ahora no habla. Con la sensibilidad podría ser que sentía y ahora no siente, o podría ser que siente de forma alterada, entonces ahí no sería un síntoma negativo. Pero básicamente son pacientes que pierden una capacidad en on-off, ¿sí? Antes la tenía y ahora no la tiene. Y la característica clave es que es súbito. Como ustedes vieron, lo que tiene que pasar, y el mundo está de acuerdo, es que el accidente cerebrovascular entra por el servicio de emergencias prehospitalario. Es decir, durante los últimos años hemos aprendido que el accidente cerebrovascular es una emergencia que requiere la misma prioridad de atención que el trauma grave o el infarto cardíaco. Entonces, como ustedes vieron ahí en el video, la señora comienza con los síntomas y su hijo rápidamente pide ayuda al servicio de emergencias prehospitalario, que en nuestro país es el número 107 o eventualmente el número de la emergencia privada o de la prepaga que el paciente tenga. ¿Y mamá? Muy bien, solo como una idea general, porque no es el objetivo de estas charlas, ¿sí? Como una gran clasificación podemos dividir a los accidentes cerebrovasculares en isquémicos y en hemorrágicos, ¿sí? Los isquémicos son los más frecuentes, 85-87%. En los ACV isquémicos se obstruye un vaso que irriga alguna región del encéfalo, retina, médula espinal. Eh, y como ustedes saben, contamos con una buena, mayormente con una buena red colateral que, digamos, esa gran zona que queda sin irrigación, parcialmente la va a mantener irrigada por esa red de colaterales. Por lo tanto, de la zona irrigada por esa arteria que se obstruye, hay una parte que va a morir indefectiblemente y hay otra parte que va a quedar disfuncionando, pero parcialmente irrigada por la red colateral. Por lo que si yo restauro la permeabilidad de ese vaso, si bien hay una partecita que no voy a poder salvar, gran parte de esa zona que ahora está en penumbra, es decir, que está sobreviviendo, aunque mal irrigada, esa área de penumbra puede ser salvable. Em, este es un concepto muy muy importante porque si yo no restauro la permeabilidad de ese vaso, finalmente esa área de penumbra se va a convertir en un área infartada. Entonces, dependiendo del tamaño del vaso, ¿sí? Por supuesto que a mayor
a vaso más grande, ¿sí? Especialmente cuando hablamos de grandes arterias, ¿sí? Y de obstrucciones bien proximales, mientras más grande, más proximal, por supuesto que más manifestación de síntomas, más tejido encefálico afectado y viceversa, pequeños infartos lacunares incluso podrían pasar completamente desapercibidos y ser asintomáticos, ¿sí? Más de una vez le hemos hecho una tomografía a un paciente de más de 40, 50, 60 años y empezamos a ver pequeñas secuelas isquémicas que pasaron del todo desapercibidas, ¿sí? Entonces, en el ACV isquémico, que son los más frecuentes, me urge la recanalización de ese vaso, recanalización que lo vamos a charlar en la charla de manejo intrahospitalario, puede lograrse a través de fármacos, ¿sí? Trombolisis endovenosa, ¿sí? Con RTPA o recientemente Tenecteplase, ¿sí? Desde diciembre de 2024 tenemos Tenecteplase en la Argentina, ya vamos a charlar de eso, y o tratamiento endovascular, ¿sí? Si hay una arteria importante obstruida a nivel proximal, se puede hacer un cateterismo cerebral o una especie de cateterismo cerebral que le vamos a llamar trombectomía mecánica, en la cual retiramos ese coágulo, ¿sí? Los trombos en grandes vasos proximales y demás, no suelen responder tan bien al trombolítico como los trombos más pequeños y más distales. Por lo tanto, en algunos casos, combinamos la trombolisis con trombectomía mecánica. Esto no es como en el infarto con supra cardíaco, en el cual si podemos elegir hemodinamia, siempre elegimos hemodinamia. Aquí el trombolítico es la primera elección y si el paciente es candidato por el estudio anatómico, nos evidencia una obstrucción de gran vaso proximal, podemos intentar hacer la trombectomía mecánica combinada con el trombolítico en la mayoría de los casos. A algunos pacientes solo les va a tocar trombolíticos porque no tienen esta obstrucción de gran vaso. A otros pacientes quizás solo le van a tocar trombectomía mecánica si tienen obstrucción de gran vaso y presentan alguna contraindicación para el trombolítico o se encuentran fuera de la ventana temporal para el trombolítico. El 85% u 87% de los ACV son isquémicos y el resto son hemorrágicos, un pequeño porcentaje hemorragias subaracnoideas y otros tipos de sangrado, y la mayoría de los hemorrágicos, hemorragias intraparenquimatosas. En el ACV hemorrágico, por supuesto que no administramos un tratamiento trombolítico y se impone el tratamiento neurointensivo, el manejo de la vía aérea, la ventilación, la estabilización hemodinámica, bajarle rápidamente la presión, revertirle la anticoagulación al paciente si estuviera anticoagulado, tomar decisiones quirúrgicas oportunas, ¿sí? Ni de más ni de menos y en el momento correcto. Todo eso permite lograr los mejores resultados en el ACV hemorrágico. ¿Sí? Los últimos años fueron bastante generosos con el ACV hemorrágico y hoy pensamos que tenemos algunas herramientas para que no sea una enfermedad tan ominosa como lo era algunos años atrás. Finalmente, nosotros en la emergencia prehospitalaria, hasta no hacer una tomografía, no podemos diferenciar clínicamente si estamos ante un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Por lo tanto, desde el prehospitalario, esto es un código ACV y la verdad es que tanto sea isquémico como hemorrágico, es una emergencia tiempo dependiente, es decir, el paciente tiene que ir al lugar correcto y ser atendido lo más precozmente posible para mejorar los resultados. Por lo tanto, no importa qué tipo de accidente cerebrovascular tenga, lo importante es que yo pueda reconocer los signos y síntomas del ACV y gestionar la estabilización en el lugar que el paciente necesite y la derivación al hospital que lo pueda manejar para que sea atendido en el menor tiempo posible, que es un determinante para obtener buenos resultados. Muy bien, y acá viene una palabra clave, que es que nosotros necesitamos que el ACV vaya a centros de accidentes cerebrovasculares. Y esto es clave, ¿sí? Nosotros necesitamos que el paciente llegue al lugar correcto. En algunos aspectos, el ACV es parecido al trauma, ¿sí? El paciente correcto, trasladado al lugar correcto, en el tiempo correcto, en las condiciones correctas. Aplica el ACV, aplica el trauma. Y por eso el servicio de emergencias prehospitalario está en el centro, ¿sí? Si no, sería mucho más fácil decirle a la población, si usted presenta alguno de los signos y síntomas de ACV, se toma un colectivo, se toma un taxi, se toma un Uber y se presenta en el hospital más cercano. El mundo sabe que no funciona de esa forma, que a los pacientes les cuesta tomar la decisión de consultar y que a su vez no suelen elegir el hospital correcto, sino el más cercano. Por lo tanto, generamos demoras en la atención y no logramos buenos resultados. Por lo tanto, esta patología tiene que entrar por el servicio de emergencia prehospitalaria.
Y el servicio de emergencia prehospitalario tiene que lograr que el paciente llegue a un centro que tiene tomografía. Es clave que el paciente llegue a un centro que tiene tomografía. No se puede atender el accidente cerebrovascular en un centro que no tenga tomografía. No nos quedamos afuera de la ventana si el paciente llega a un centro que tiene tomografía y hay que derivarlo a otro. Por lo tanto, el centro primario al que el paciente es derivado tiene que ser un centro que tenga tomografía. Y eso es clave para saber qué tiene el paciente, ¿sí? Si estoy ante un ACV isquémico o ante un ACV hemorrágico. Y finalmente yo tengo que lograr que si estoy ante un ACV isquémico pueda iniciar la recanalización cuando menos con trombolisis endovenosa, ¿sí? Todos los hospitales que tienen una sala de emergencia y tomógrafo tienen que poder ofrecer trombolisis endovenosa. Y si no tienen angiógrafo y equipo de neurointervencionismo, tener la capacidad para derivar, una vez iniciada la trombolisis endovenosa, a un centro que cuente con esas facilidades en tanto y en cuanto el paciente lo necesite. Pero digo, todos los hospitales que tienen una sala de emergencia y un tomógrafo tienen que poder ofrecer trombolisis endovenosa, ¿sí? Hoy, en el 2025, es impensable que yo le deje al paciente la arteria tapada, generándole discapacidad y mortalidad, ¿sí? Sería lo mismo que con el infarto con supra. A ninguno de nosotros se nos ocurriría dejarle la arteria tapada y ver qué pasa. Y finalmente, el paciente tiene que internarse en una unidad de accidente cerebrovascular, ¿sí? Si logró acceder al tratamiento en agudo, sea isquémico o hemorrágico, internarse en una unidad de accidente cerebrovascular va a garantizar la mejor atención posible, prevenir las complicaciones, iniciar rápidamente la rehabilitación, la prevención secundaria, estudiar correctamente al paciente, ¿sí? Digo, la unidad de ACV tiene un montón de ventajas y tiene un montón de impacto positivo muy bien medido en los diferentes estudios, que es hasta independiente del manejo agudo. Es decir, si recibió un muy buen manejo agudo, perfecto. Pero si recibe y se interna en una unidad ACV y recibe el tratamiento estandarizado en paquetes de medidas que ofrece la unidad de ACV, mejoran los resultados, ¿sí? Y si no recibió tratamiento en agudo porque no era candidato y se interna en una unidad de ACV, igualmente le va mejor. O sea, los beneficios de la unidad de ACV son independientes incluso de la trombolisis o de la trombectomía mecánica y son sumatorios. Por lo tanto, la unidad de ACV es clave, ¿sí?, en el manejo del paciente con accidente cerebrovascular. En algunos hospitales, la unidad de ACV son camas físicas, en otros hospitales es una unidad funcional en la cual funciona donde está el paciente. Es decir, si yo lo interno en la terapia intensiva, el equipo de ACV lo atiende en la terapia intensiva, ¿sí? Y la verdad es que no importa tanto hoy por hoy qué tipo si tiene camas propias o no tiene camas propias, lo que sí nos importa es que el paciente reciba todos los beneficios que ofrece la unidad de accidente cerebrovascular. ¿Por qué estamos hablando hoy de accidente cerebrovascular? Es muy importante que tengamos en cuenta que el ACV es la principal causa de discapacidad y también la cuarta causa de mortalidad en la Argentina, ¿sí? Y como dijimos, es una enfermedad tiempo dependiente. Por cada minuto de evolución de un ACV no lacunar, es decir, un ACV donde hay un vaso importante involucrado, se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas. No importa cuál sea el origen de la demora, el paciente pierde 2 millones de neuronas por minuto. Y esto lo tengo que tener claro porque si yo voy con la ambulancia y estoy esperando que el familiar me abra la puerta, yo pierdo 2 minutos, pero el paciente pierde 4 millones de neuronas. Si yo estoy demorado para que me reciban el paciente en el hospital y tardan 5 minutos en recibírmelo, yo pierdo 5 minutos, pero el paciente pierde 10 millones de neuronas. Y cuando empezamos a sumar 2 minutos, más 5 minutos, más 8 minutos, más 10 minutos, son millones y millones de neuronas con pérdidas evitables, muchas veces por protocolos poco eficientes. Y recordemos también que el ACV es una emergencia tiempo dependiente, ya que para el ACV isquémico tenemos una ventana terapéutica más o menos estrecha. La mayoría de los pacientes con ACV isquémico pueden recibir trombolíticos desde las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas o desde la última vez visto normal. No desde que llegó a la ambulancia, no desde que llegó al hospital, no desde que le hizo la tomografía. Son 4 horas y media desde el inicio de los síntomas si fueron presenciados o desde la última vez visto normal si los síntomas no fueron presenciados. Esto es para la mayoría de los pacientes, por supuesto que hay otros escenarios, ¿sí? ACVs en ventanas más extendidas o incluso ACV del despertar, donde podemos usar otras técnicas de imágenes, ¿sí? Fundamentalmente resonancia o perfusión por tomografía, que nos permiten definir qué es penumbra y qué es infarto y
bueno, si hay tejido salvable, poder definir hacer la trombolisis fuera de la ventana de 4 horas y media. Es decir, movernos de un modelo de ventanas temporales rígidas a ventanas tisulares, pero esto requiere estudios por imágenes más complejos y la capacidad de interpretarlos, ¿sí? Pero aun que estemos dentro de las 4 horas y media, mientras más precozmente lo trate, mejores son los resultados, ¿sí? Si ustedes miran el gráfico del medio a la derecha, van a ver que cuando yo administro la trombolisis dentro de los 90 minutos del inicio de los síntomas, el número necesario a tratar es 4 o 5, es decir, con que yo trate 4 o 5 pacientes, uno se va a beneficiar. Pero cuando yo me voy a las 3 horas, es decir, dentro de los 180 minutos, el número necesario a tratar es 9, y cuando yo me voy más cerca de las 4 horas y media, estoy más cerca ya de los 14. Si bien son números necesarios a tratar muy buenos, muy bajos, es decir, tengo que tratar pocos pacientes para obtener resultados, es claro que incluso estando dentro de la ventana, los resultados son mejores cuando trato al paciente precozmente. Entonces, si yo estoy con la ambulancia o estoy en el hospital y viene el paciente que tiene 10 minutos de síntomas o tiene 1 hora de síntomas, no es que tengo horas para poderlo definir. Mientras más rápido lo resuelva, mejores van a ser los resultados. Y finalmente recordar, esto es un registro viejo, el Arenas, que se publicó en el 2014 bueno, ya tiene más de 10 años, pero en ese momento de la publicación solo se trataban el 1,2% de los pacientes con fibrinolíticos. Hoy suponemos que estamos un poco más arriba, pero no mucho mejor. Entonces, digo, es la principal causa de discapacidad y la cuarta causa de mortalidad, y fíjense que está todo por hacerse. Y esto motiva a pensar diferente el manejo prehospitalario de la ACV, ¿sí? Y cambiar esto de traslado al hospital más cercano, al área programática, al lugar donde capita, y convertirlo en que en realidad la unidad de accidente cerebrovascular empieza en el servicio de emergencias prehospitalarias. Y que las decisiones y acciones que se tomen en el servicio de emergencia prehospitalaria van a mejorar los resultados del paciente. ¿Cuáles son las prioridades en el manejo prehospitalario del ACV? Bueno, el diagnóstico del accidente cerebrovascular, que nosotros reconozcamos el ACV, y que pacientes con ACV no se queden en su domicilio o queden sin reconocer. Que podamos trasladar al centro adecuado, ¿sí? Hablamos a un centro con capacidad para el manejo del accidente cerebrovascular, que podamos avisarle, porque independientemente de que el centro tenga la capacidad, si le aviso soy mejor, y que podamos aprovechar el tiempo de traslado brindándole la estabilización que el paciente necesite, pero ni de más ni de menos, ¿sí? No hacer intervenciones que demoren el traslado y que no le cambien el pronóstico al paciente. Em, y aquí viene algunos medidores de calidad, ¿sí? Que son lograr una asistencia telefónica en menos de 90 segundos, es decir, que yo llame al 107 y que alguien dentro de los 90 segundos me conteste y me diga emergencias, buenas tardes, que necesita. Que el tiempo de respuesta del móvil al domicilio del paciente sea inferior a 8 minutos. Esto mm, es un poco más ideal que real, pero yo tendría que apuntar al mejor tiempo posible, ¿sí? Y esto sí lo controlo en la mayoría de los escenarios, que es que el tiempo de atención en domicilio sea inferior a los 15 minutos, ¿sí? A la señora del video yo puedo resolverla sin problemas en 15 minutos. Probablemente si estoy ante alguien que necesite intubación endotraqueal en domicilio o lo que fuera, que es un escenario no tan frecuente, me tenga que demorar más, pero la mayoría de los ACV yo puedo resolverlos en 15 minutos. Algo muy importante a tener en cuenta es que el manejo prehospitalario no comienza con la llegada del móvil cuando toma contacto con el paciente, sino que empieza mucho antes con el llamado telefónico. Por eso quien recibe el llamado telefónico es un receptor entrenado con capacitación para reconocer el accidente cerebrovascular, poder brindar auxilio rápidamente a través del despacho del móvil e incluso instrucciones de prearribo. Por eso el receptor telefónico va a obtener los datos de contacto del paciente y de su familiar, realizar la geolocalización de la llamada, interrogar rápidamente y activar el código de accidente cerebrovascular. Y va a pasar el servicio a despacho, digamos, va a despachar un móvil de emergencia para intentar lograr ese contacto en menos de 8 minutos, ¿sí? Y también va a brindar instrucciones de prearribo, ¿sí? Que nos facilitan el acceso al domicilio, que no le demos nada por boca, que cese el paciente con la actividad que está realizando. En caso de que el paciente no se pueda comunicar,
pero llamó por teléfono, siempre considerar el accidente cerebrovascular, al igual que otras emergencias, ¿no? Intoxicación con monóxido, digo. Entonces, no desestimar esas llamadas que podrían ser situaciones especiales de riesgo. Y solo se finaliza la comunicación cuando se hayan obtenido todos los datos y la unidad de emergencia está en camino. Es claro que cuando los pacientes se incluyen en el código ACB desde la misma recepción telefónica, tienen mejores tiempos de tratamiento. Por eso es importante que involucremos al personal de recepción y de despacho para poder comenzar la atención del ACB desde la llamada telefónica. El receptor telefónico, a la hora de reconocer el accidente cerebrovascular, como protocolo general lo va a incluir en pacientes adultos. Esto por supuesto que no es excluyente, el ACV en pediatría por supuesto que existe, pero mayormente lo va a buscar en pacientes adultos y va a tratar de reconocer el foco neurológico agudo, ¿sí? El paciente que pierde la fuerza en un hemicuerpo, ¿sí? Que incluye miembros superiores o inferiores, el trastorno de la sensibilidad en hemicuerpo, miembro superior y o inferior, que tenga desviación de la comisura labial, un trastorno del habla, el que sea, no nos importa caracterizarlo profundamente en las primeras horas, que tenga un trastorno visual como ceguera súbita que podría ser transitorio, la pérdida súbita del equilibrio o la cefalea muy intensa, la peor de la vida del paciente, ¿sí? Todos estos pueden ser signos y síntomas de accidente cerebrovascular y es importante que el receptor telefónico empiece a indagar sobre el tiempo de evolución de los síntomas o la última vez que el paciente fue visto normal. Siguiendo esta premisa de que la reperfusión empieza en la ambulancia y que el servicio de emergencias prehospitalarios es parte de la unidad de ACB, hay algunas acciones que son críticas que realicemos cuando tomamos contacto con el paciente, siempre considerando que nuestra estadía máxima en el domicilio del paciente tiene que ser de 15 minutos. Ese manejo inicial incluye la evaluación inicial del paciente, el ABC que conocemos, el control de los signos vitales. Le vamos a administrar oxígeno solo si desatura por debajo de 94%. Si satura por encima no necesita oxígeno. Tenemos evidencia de que quizás ni siquiera le haga bien, ¿sí? Vamos a monitorizar la presión arterial, pero no la vamos a descender en el prehospitalario. En el hospitalario vamos a tener otro manejo. En el prehospitalario no le vamos a bajar la presión arterial al paciente que tiene foco neurológico agudo. Vamos a hacer una escala rápida, que yo ahora les voy a mostrar, como la escala de Cincinnati FAST. Está bueno también establecer el estatus funcional previo. Los protocolos de ACV no tienen limitaciones de tratamiento por edad, pero sí la tienen por la expectativa de resultado, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente ya estaba severamente discapacitado, probablemente el tratamiento del accidente cerebrovascular, trombolisis, trombectomía y demás, no sea costo efectivo y lo exponga a mayores riesgos. Entonces está bueno también conocer el estatus funcional previo de los pacientes. Y, sin lugar a dudas, el tiempo de evolución o la última vez que fue visto normal que condiciona cómo vamos a administrarle el tratamiento. Tenemos que hacerle un control de glucemia capilar, pincharle el dedo y si tiene hipoglucemia con foco, corregirla. Si no tiene hipoglucemia, no ponerle soluciones dextrosadas. Con todos esos datos ya tenemos lo suficiente para confirmarle a la cabina operativa del Servicio de Emergencias Prehospitalarias que tenemos un accidente cerebrovascular, que prenotifiquen al centro receptor y nos digan a dónde dirigirnos, ¿sí? También dentro de la evaluación del paciente es importante preguntar sobre antecedentes y fundamentalmente sobre el uso de anticoagulantes, ¿sí? Colocarle un acceso venoso en el hemicuerpo sano, pero solo si no retrasa el traslado. Si retrasa el traslado no lo hagamos porque básicamente esa vía no se va a usar en el prehospitalario y en lo posible tenemos que tratar de trasladar al paciente acompañado de un testigo o un familiar en la misma ambulancia, ¿sí? Que no nos siga en la moto, que no nos siga en el auto, porque este paciente que nosotros ahora tenemos semipléjico y mudo no va a poder contestar las preguntas que vamos a tener que hacerle al paciente en el hospital antes de administrarle el trombolítico. Por lo tanto, es muy importante que el familiar o el testigo estén siempre al lado del paciente en todo el proceso de atención prehospitalario e intrahospitalario. Dentro de las escalas para el manejo del accidente cerebrovascular, las prehospitalarias son escalas simples, que son escalas de triage, ¿sí? Esta es una práctica que es la escala FAST o de Cincinnati, ¿sí? En realidad son dos escalas distintas, pero que son similares o comparten algunos puntos en común, ¿sí? La escala empieza con la F de Face, ¿sí? En la cual le pedimos al paciente que sonría y muestre los dientes. Show me your teeth. Stronger, stronger, stronger. All right, that's good. Now close your eyes.
Como pueden ver, en ese rostro, la parte izquierda del rostro está paralizada, solo se mueve el lado derecho, ¿sí? Entonces, el primer punto, señor, sonríe, muéstrame los dientes y yo veo si hay asimetría facial. Show me your teeth. En el segundo punto, le voy a pedir que sostenga ambos brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba, ¿sí? Como pueden ver acá, por ejemplo, ¿sí? Yo le pido que sostenga ambos brazos hacia adelante con las palmas hacia arriba. Lo que es patológico es que alguno de los brazos caiga, no lo pueda levantar o prone, ¿sí? Esta escala se hace con los ojos cerrados y las palmas hacia arriba. Ahora les voy a mostrar otro video. Imagínense que a este paciente le pidiéramos que levante ambos brazos con las palmas hacia arriba. Acá lo va a hacer brazo por brazo y con las palmas hacia abajo porque están haciendo otra escala. Pero ustedes imagínense que le pidiéramos ambos brazos con las palmas hacia arriba. I'm going to let go of it. You hold it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, that's terrific. Now I'm going to put this up, and I want you to hold it there. Right there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm going to let go of it. You Muy bien, entonces si a ese paciente ustedes le hubieran pedido que levante ambos brazos con las palmas hacia arriba simultáneamente, hubieran visto que el brazo izquierdo no lo hubiera podido levantar o que hubiera caído rápidamente y el derecho era normal, ¿sí? Entonces yo le pido que levante ambos brazos con las palmas hacia arriba y si uno cae, no lo puede levantar o prona, eso suma otro punto. El tercer componente de la escala FAST es speech o habla. Le voy a pedir que repita una frase compleja, por ejemplo, el cielo es azul, y de vuelta no me interesa evaluar el tipo puntual de trastorno del lenguaje en este contexto, pero sí me interesa reconocer si tiene algún trastorno súbito para el habla. Si es así, sumo un punto. Y en la escala FAST le sumamos una T que es de tiempo y es de teléfono, ¿sí? Es de tiempo para obtener la última vez que fue visto normal o el tiempo de inicio de los síntomas, y la T es de teléfono para prenotificar al hospital con el tiempo estimado de arribo. A modo de repaso, ¿sí? Voy a medir la saturación de oxígeno. Si satura menos de 95, o sea 94, tengo que administrarle oxígeno suplementario. Voy a controlar la presión arterial, ¿sí? Pero no voy a intervenir en el prehospitalario. Hay un estudio reciente del año pasado que fue publicado en New England Journal of Medicine, ¿sí? En el cual se le bajó la presión arterial a ciegas a los pacientes con foco neurológico agudo en el prehospitalario. El resultado del estudio fue neutro. Esto es un análisis del Interact 4. El resultado del estudio fue neutro, pero cuando se analizaron las poblaciones de forma independiente, los pacientes que efectivamente tenían ACV isquémico les iba peor. Entonces, tenemos evidencia de que bajarle la presión en el prehospitalario a un foco neurológico agudo le hace mal. Adentro del hospital tendremos un manejo diferente que vamos a charlar en las próximas. Y aquí es muy importante, si yo puedo colocar un acceso venoso, voy a hacer un solo intento sin demorar el traslado, idealmente en el hemicuerpo sano, siempre colocando solución salina, solución fisiológica, ¿sí? Si no logro colocar rápidamente el acceso, no debo demorar el traslado. Voy a realizar una prueba de glucemia capilar. Si está hipoglucémico con foco, lo voy a corregir. Si no tiene hipoglucemia, no voy a administrarle soluciones dextrosadas. Y voy a intentar trasladar al paciente acompañado de un testigo de un familiar y obtener toda la información sobre la medicación. Si no puedo obtener esa información sobre la medicación, me traigo todos los medicamentos desde el hospital al hospital, para que en el hospital podamos tomar las decisiones. Recuerden que a la hora de la trombolisis, la anticoagulación genera alguna toma de decisión diferente. Y es distinto si estuviera anticoagulado con antivitamina K que si estuviera anticoagulado con anticoagulantes directos como Pixaban o Rivaroxaban. Por lo tanto, yo tengo que poder saber con qué anticoagulante
está el paciente si estuviera, ¿sí? Y recuerden que con los directos habitualmente no va a estar alterado el coagulograma, aunque el paciente esté bien anticoagulado. Por lo tanto, ni siquiera, aún con la pérdida de tiempo, podría obtener esa información a través del laboratorio. Por eso siempre obtengan la información y si no la pueden obtener, traen la medicación al hospital. El resultado finalmente que buscamos es que si logramos hacer todas las intervenciones prehospitalarias necesarias, elegido el hospital correcto y identificado el hospital correcto, es que cuando lleguemos al hospital, el equipo hospitalario esté preparado esperando al paciente. Nosotros bajamos al paciente, obviamente, 30 minutos, 35 minutos, presenta una paresia hay un intercambio facial entre el equipo brachioclural hospitalario y derecho. prehospitalario, No tiene donde contraindicaciones se para funden en un solo fluorinolíticos. equipo de accidente 30-35 minutos confirmando que el paciente es quien dice ser, tiene lo que dice tener, y si se encuentra en condiciones clínicas lo podemos trasladar directamente al tomógrafo. Es decir, no deberíamos bajarlo en la sala de guardia porque básicamente si está todo hecho lo prehospitalario, no necesitamos volver a medir la glucemia o ponerle una vía o lo que fuere. Todo lo podemos hacer en el tomógrafo. Sí podemos aprovechar este tipo de traslado, por ejemplo, para hacer el checklist de criterios de inclusión, es decir, sí podemos aprovechar ese tipo de traslado, pero si pudiéramos trasladarlo directamente en la camilla, ahorraríamos minutos y millones de euros. El objetivo final es que el paciente sea trasladado directamente al tomógrafo que esté listo para recibir al paciente. Para eso es la prenotificación. Y de ahí en más, el equipo hospitalario toma la posta en la atención del paciente e incluso, una vez evaluado correctamente, podría recibir el tratamiento trombolítico en el mismo tomógrafo, como vamos a charlar en un ratito. Trasladar directamente al tomógrafo tiene un montón de ventajas, ¿sí? Probablemente la más importante es el uso correcto del recurso, ¿sí? Y lograr tiempos puerta aguja, es decir, tiempos desde que ingrese al hospital hasta que pueda administrar el tratamiento trombolítico muy cortos, que como dijimos, esto es una enfermedad tiempo dependiente y cuanto antes podamos tratar al paciente, mejores van a ser los resultados, ¿sí? Trasladando directo al tomógrafo se pueden lograr tiempos incluso menores a 30 minutos. Sí es importante tener en cuenta que no todos los pacientes pueden ir a tomografía directo, ¿sí? Si el paciente necesita que le manejemos la vía aérea, eso tiene que ocurrir en el shock room y luego podremos llevar al paciente al tomógrafo. Acuérdense que la evaluación de la CB finalmente está en la D del ABC de la emergencia. Primero viene la vía aérea, la ventilación y después viene el resto. Para poder haber logrado el traslado directo al tomógrafo, yo necesito prenotificar. Es decir, necesito que el hospital reciba la llamada y que haga algo con esa llamada. Es decir, que active a todos los efectores internos, ¿sí? Que active el código ACB, le avise al neurólogo, avise a emergencias, a terapia intensiva, a tomografía, a laboratorio, a enfermería. Es decir, que trabajemos todos juntos para estar listos activamente para cuando llegue el paciente. Nos gusta decir que la prenotificación cambia esto de qué me trajiste cuando llega la ambulancia a te estábamos esperando. Y finalmente el gran desafío es pensar cómo mejorar la fluidez del proceso, ¿sí? Es decir, qué es lo que nosotros podemos hacer para analizar el escenario en el que nos encontramos, que sin duda es un escenario difícil para el accidente cerebrovascular, y pensar dónde podemos poner nuestro esfuerzo para mejorarlo. Y sin duda, el entrenamiento, la capacitación, la simulación son claves para poder modificar nuestra realidad, así como la interacción e integración, ¿sí? Generar contactos entre los servicios pre e intrahospitalarios para poder trabajar juntos fortaleciendo la dinámica de equipos, ¿sí? La preparación cambia todo. Entonces yo siempre me gusta terminar algunas charlas con esta que es una de las mejores fotos de Maradona sin duda y creo que nos tiene que quedar esto, ¿no? Porque en esa confianza que se ve en la cara del Diego, pensar nada, que cuando uno se siente preparado, cuando uno está preparado, nada, no miramos la moneda, no dependemos del azar porque estamos listos. Y ese es el gran desafío para la emergencia en general y el accidente cerebrovascular en particular. Les agradezco enormemente por llegar hasta acá. Esta charla tiene una segunda parte donde vamos a hablar del manejo intrahospitalario del código ACB. Muchas gracias.